Bueno, el anuncio, aunque lo hemos visto regular, me parece a mí, la versión, aunque editada, pero el anuncio era impactante. No queremos de todos modos centrarnos en el ciberacoso, sino en las vertientes positivas de la ciberconvivencia. Pero el ciberacoso es una lacra que lo tenemos en los centros, es una preocupación evidente y su presencia en los medios es también continua. Yo os pregunto para empezar, ¿qué os sugiere este anuncio y en general el tratamiento que recibe este tema en los medios? Luego ya entraremos en otras cuestiones, pero una primera pregunta. Charo, tú misma. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y mi agradecimiento por la amable invitación de Convives para, bueno, estar con todos vosotros. Ya sé por Fernando el éxito que ha tenido la otra sesión y, bueno, y parece que esta también podría ser un punto de encuentro y de discusión y diálogo sobre el tema que nos interesa, que en realidad me impacta un poco el anuncio que has puesto. Espero que después lo podamos abordar, pero en principio yo me comprometo a lo que se me pidió, y es que habláramos sobre ciberconvivencia en términos positivos, en el sentido de, bueno, la ciberconvivencia es realmente el nuevo escenario de la convivencia y no es otra cosa distinta ni muy alejada de la convivencia. Y si estamos aquí y nos llamamos Convives, es porque consideramos la convivencia y evidentemente la ciberconvivencia como eso que se corresponde con el concepto muy interesante, por cierto, de convivencia, que nos ha traído aquí y que, bueno, que es un poco lo que articula esta comunidad. Así que un poco para dar paso ya a mi compañera Rosario del Rey, con la cual tengo el gran placer de echar un ratito, que algunas veces tenemos tantas cosas que hacer que no echamos ese ratito teórico, educativo, profundo, analítico, sobre un tema del cual venimos trabajando, pues yo creo que perfectamente 15 años o 17. Puedo pensar que uno de nuestros primeros trabajos se publicó en el 2005, ¿no? Entonces, encantada de estar aquí, y para terminar esta introducción decir que evidentemente yo fui vicepresidenta del observatorio, del cual ahora mismo Rosario es la copresidenta, junto con un colega americano, ¿no? O sea que estamos hablando de la misma institución, que es la gran institución internacional sobre la convivencia y la prevención de la violencia. Y doy paso a mi compañera y a partir de ahí a ver qué podemos hacer, si ser positivas, como Fernando nos pidió al principio, o entrar en pánico como el anuncio que nos acaba de poner. Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis detrás. Es verdad que vamos a tener una experiencia de cibercomunicación y nos vamos a dar cuenta que es apasionante que nos podamos comunicar por aquí, pero que no es exactamente igual que si estuviéramos todos juntos en un sitio físico, ¿no? Y que pudiéramos tener más información. Bueno, yo antes de nada quería agradecer de verdad la invitación. Para mí es un honor que me pongáis a discutir con mi directora de tesis doctoral, ¿verdad? Que vais a ver, seguro que discutimos mucho para llegar a comprender fenómenos complejos y yo ayer pensaba, digo, bueno, voy a decir delante de mucha gente discusiones que a veces tenemos teóricas sobre la relevancia de unas dimensiones o de otras dimensiones. Yo os quería agradecer también a Convives, porque para mí es algo como muy afectivo, ¿no? Porque muchas de las personas que formáis parte de la asociación, pues nos conocimos en Madrid hace más de 20 años, ¿verdad? Haciendo un reto sobre la convivencia escolar, y es para mí un honor que después de tanto tiempo, pues sigáis pensando en mí como alguien que puede contribuir a la comprensión de estos fenómenos. Bueno, y además también hasta a alumnos míos, ¿no? Entonces, para mí, muchísimas gracias por pensar en mí, muchísimas gracias por poder discutir con Charo, si me permite, que así nos conocemos para intentar diferenciarnos, o la profesora Ortega. Y entrando en materia, yo en realidad estoy totalmente de acuerdo sobre la importancia de la ciberconvivencia, pero por rescatar un poco el anuncio que habéis puesto, es que, y Fernando lo decía, y está mucho en los medios, y quizá una de las tareas que tenemos que hacer es que pongamos en los medios, además
de que hay problemas y que realmente existen, pero no en una gran medida. O sea, a mí que los medios alarmen sobre un fenómeno de una realidad compleja y que se centren en el suicidio, pues creo que a veces entramos un poco en el sensacionalismo. No estoy diciendo que las cifras no sean ciertas, pero hay otras cifras más grandes, más amplias, que impactan y que son relevantes para el desarrollo integral, para la parte positiva del desarrollo infantil y adolescente, pero también de todo y cada uno de nosotros, que a eso le llamamos menos la atención, ¿no? Nos llama menos la atención. Entonces, es verdad que el anuncio es impactante, pero creo que deja en evidencia uno de los retos que tenemos por delante, y es que hagamos, que consigamos que los medios vean la relevancia también de lo bueno, la relevancia también de un reto, de una necesidad que tenemos de comprender la complejidad de las relaciones interpersonales en un entorno virtual, donde los adultos somos novatos digitales y los menores pues son nativos digitales. Yo creo, Rosario, que nosotros podríamos ofertarle al diálogo a nuestros compañeros de hoy una cierta trayectoria que llevamos, ¿no? Y que, ¿no?, ha ido desarrollando aproximaciones epistemológicas, diríamos, conceptuales, teóricas, siempre sustentadas en trabajo científico y siempre a la luz de la experiencia práctica en las escuelas. Nuestras investigaciones no se hacen al margen de la vida de las escuelas y de lo que los maestros, los niños, los inspectores, los orientadores hacen en la escuela, que es convivir. La gracia del concepto de la convivencia está en que es un concepto que tiene unas raíces culturales, éticas, incluso yo diría que jurídicas. No olvidéis que la palabra convivencia está en el preámbulo de la Constitución, no solamente de la Constitución española, está en el preámbulo de varias constituciones, también de países latinos. Es profundamente arraigado en la cultura hispana la idea de que vivir juntos, ¿no?, tener una comunicación y una interacción con otros que importan porque son los compañeros de vida, y una escuela es una comunidad que tiene vida, ¿no? Vivir juntos significa una serie de cosas que es casi de dominio público. Como antes decía Rosario, los medios alarman o los medios informan, y lo que los medios no deberían de hacer es estar desconectados de la vida de la gente. Y en este sentido, nosotros fuimos haciendo una aproximación conceptual en base a trabajo empírico, a trabajo científico, y hoy no, desde hace mucho tiempo, antes lo recordábamos Rosario y yo, tenemos claro que la convivencia tiene como tres grandes dimensiones que se relacionan con los tres grandes escenarios de la vida educativa, ¿no? El escenario y la función docente, es decir, la importancia de los docentes, y esto nos va a dar para hablar mucho, pero también el escenario de las relaciones interpersonales entre los iguales, es decir, de la comunicación, que es comunicación directa y que es comunicación cibernética, que es comunicación a través de medios digitales. Y a su vez, la importancia de que estas dos grandes dimensiones se articulen, activando emociones, conocimientos, relaciones, interacción, trabajo, aprendizaje, se relacionen, evitando, como antes un poco decía Fernando, apuntaba Fernando, evitando el daño, evitando la maldad, evitando la agresión injustificada. Por ejemplo, de los estudios que todos sabéis que hemos hecho mucho de bullying, el bullying es una agresión injustificada, una agresión cruel, ¿no? Bien, estas son las estructuras, a mi modo de ver, las estructuras teóricas. A mí me parece que valen para aproximarnos a la convivencia y a la ciberconvivencia, porque la ciberconvivencia es la misma convivencia que cuando se utilizan dispositivos digitales. ¿Por qué nos repugna tanto el anuncio que acabamos de ver? Bueno, porque nos encontramos a unas personas en directo, o sea, físicamente y allí cerca, que están teniendo una comunicación de algo terrorífico que ha sucedido en otro plano.
en el plano cibernético, se supone, ¿no? Esto es casi diríamos que siniestro. ¿Por qué? Pues porque hay una dislocación, un decalaje entre lo que se espera de ese escenario, que es comunicación, afecto, ternura, cuidado, en fin, lo que una mamá hace con su niña. Y resulta que la vida interior de la niña está conectada a otro sistema que posiblemente sea el sistema de sus iguales, y en donde se ha sentido maltratada, violentada, insultada, intimidada. Es decir, si a mí me sirve para algo el ejemplo, el anuncio, para decir aquí y comunicar, no sé, y comentarlo con Rosario y después con todos vosotros, cómo en realidad nosotros estábamos en lo cierto cuando hace bastante tiempo planteábamos que la única vía de desarrollar la nueva competencia digital, la nueva comunicación digital, es integrándola, articulándola hacia la convivencia, porque ya llevábamos bastante tiempo, nosotras y todo el Estado español. Realmente España es un poquito pionera en todo esto, ¿no? Yo no quiero prolongarme mucho porque ya sabéis que soy una locura, pero lanzo esto para darle oportunidad a Rosario que avance. Sí, yo os quería traer, que tenéis largas trayectorias ambas dos, pero a lo más reciente, lo que hemos expresado y nos preocupa en Convives, la pandemia, ¿cómo creéis que ha afectado a la convivencia, a la ciberconvivencia? ¿Qué percepción tenéis vosotras? ¿Hablo? No sé si creo que hay algo importante que has dicho, Fernando, sobre qué percepción tenemos nosotros y qué evidencias científicas tenemos nosotros. Yo creo que en relación a la ciberconvivencia o también al ciberacoso, ha habido mucha producción con respecto a la pandemia, pero también respecto a muchísimos otros temas. Lo que nos sucede es que ahora, el otro día leía un artículo sobre cómo de buenas son las evidencias empíricas que tenemos de lo que ha sucedido a lo largo del periodo de la pandemia, ¿no? Porque hemos tenido unas circunstancias que no han sido realmente a las que estamos acostumbrados a hacer investigación, o igual que las relaciones interpersonales en los entornos virtuales, a veces hemos sido un poco torpes o somos un poco torpes porque no ha sido nuestro contexto normal de desarrollo. Al margen de eso, sí que es verdad que teníamos como distintas, ¿no? Estábamos nosotros en ese momento haciendo el programa Preven con la profesora Virginia Sánchez, y sí que nos dimos cuenta que sí que sirvió para detectar y para apoyar a los equipos docentes sobre algo que tenían que estar haciendo. ¿Qué es lo que decían el profesorado en ese tiempo? Que estaban desbordados, igual que estábamos la mayoría de nosotros, entre, primero, aprender algo que hemos dicho sobre la competencia digital, ya no hablando de las TRIC, ¿vale?, de las relaciones, sino simplemente creo que nos centramos particularmente en aprender la técnica y se nos olvidó un poco ese dominio o ese apoyo, ese asesoramiento no solamente al profesorado, a la familia, al alumnado, en el dominio técnico. Si somos autocríticos, yo creo que se nos fue un poco, esa es la impresión, el apoyar en una parte que era en el apoyo social de los entornos virtuales. Ejemplos concretos que te contaban los equipos docentes, ¿no? O los propios chavales cuando hacíamos grupos de discusión. Dice, es que los profesores se desconectaban para los cambios de clase y en esos 5 minutos lo que se hablaba en el chat o lo que se decía era horrible y no estaba regulado. Es que había, entonces, es verdad, y tenemos ejemplos, no quizá de manera sistemática, evidencia científica, sobre que algo raro estaba pasando y que aunque nos dicen que acoso escolar hay más que ciberacoso y que hay un gran solapamiento, durante esos meses sí que los chavales, contando, ¿no?, historias, nos estaban diciendo que eso estaba pasando en los entornos virtuales. No agresiones directas, solo, exclusivamente, sino grandes procesos de exclusión, grandes procesos de poner emoticonos o decir cosas sobre que lo que tú estás diciendo es una tontería y tú no eres el que tienes contra aquí. Los grupos de WhatsApp donde están todos menos uno de la clase y otro donde está toda la clase y tienen conversaciones paralelas. Entonces, creo que la pandemia nos ha ayudado, por ser optimista, que lo íbamos a intentar, creo que la pandemia nos ha puesto delante tenemos que aprender a tomar conciencia de que lo hablabas antes en la introducción, es una competencia técnica, pero al mismo tiempo
sociomoral, emocional, o sea, no podemos transferir nuestra empatía, o sabemos que no lo hacemos, o nuestra regulación de la ira, o ¿no? Todas esas competencias que tenemos desarrolladas, o supuestamente desarrolladas en los contextos cara a cara, sabemos que, y nos hemos dado cuenta, que no se transfieren en los entornos virtuales. Entonces, pensando en positivo, tenemos que trabajar más cómo desarrollar la consideración del otro, la empatía en los entornos virtuales. Cómo resolver esa mediación de conflictos, esa resolución pacífica de los conflictos que hemos aprendido muy bien a hacerlo en los centros educativos. ¿Cómo lo hacemos en los entornos virtuales? Algunas de las experiencias de los centros luego lo vamos a ver, ¿no? Pero creo que en síntesis nos ha venido bien para aprender y para dejarnos evidencias de que tenemos que seguir aprendiendo mucho más. Yo creo que la pandemia ha colocado a casi todos los agentes sociales y toda la gente que tiene un trabajo con digamos, repercusión social, en el importante reto de asumir de manera práctica, de manera empírica, unas ideas que parece que ya se venían diciendo, que la gente las decía, sí, el mundo es cibernético, la comunicación cibernética. Bien, ahora maestros, niños y niñas han tenido, sobre todo durante los periodos más duros, que utilizar de manera, como bien estaba diciendo antes Rosario, de manera diaria y cotidiana los dispositivos digitales. Dispositivos digitales que a veces se tenían bien o se tenían mal, conexiones que funcionaban bien y funcionaban mal. Competencia digital que los maestros y maestras o tenían muy bien adquirido o no, y las han tenido que poner a prueba. La pandemia ha puesto a prueba a los grandes agentes de la construcción social, la salud, por supuesto, pero también la escuela. Y yo, por lo que puedo saber de cómo han respondido las comunidades educativas, bueno, me llena de orgullo, porque evidentemente habrá habido problemas, pero han tirado para adelante. Yo creo que casi 2 años, y nuestros niños en general, todavía las investigaciones nos están diciendo que los traumas sean tan, por lo menos no lo sabemos, han tirado para adelante. Esa competencia digital que tenían más o menos bien adquirida los maestros y maestras y los agentes educativos y que ahora han puesto en práctica y que han conseguido tirar para adelante con las comunidades educativas y con el aprendizaje de los niños, es importantísimo. Y vuelvo a los 3 elementos de la estructura de la convivencia. El elemento docente, como muy bien decía antes Rosario, es absolutamente imprescindible, no solo una competencia digital por parte de los maestros, sino asumir que también a través de la comunicación digital ellos tienen la función de coordinar la convivencia, de ajustar la convivencia, de prevenir cualquiera de los fenómenos que podían pasar. Me gusta mucho, Rosario es siempre muy práctica y pone un ejemplo estupendo. El ejemplo que ha puesto dice, de golpe se va el maestro de la pantalla y allí se lía otro asunto. Y ese otro asunto es el que hace referencia a las relaciones interpersonales de los iguales. Y es en las relaciones interpersonales de los iguales donde se cuece y donde se construye, bueno, la conducta moral, la sensibilidad moral, el cuidado, la atención, y ahí es donde hay que conseguir que eviten la agresión injustificada, el ciberbullying, el insulto, la intimidación, etcétera, ¿no? Si os dais cuenta... Claro, no sé si por seguir dando sobre el papel docente, que yo creo que es fundamental, y hay veces que nos encontramos con equipos docentes que dicen que yo no sé de esto, no soy competente en esto, ¿no? Que lo estaban diciendo ahí en el chat. Y yo creo que hay una parte que lleváis razón, que la formación es necesaria, pero a mí me gustaría diferenciar entre la formación técnica y la formación del dominio de la anticipación de cómo nosotros podemos ayudar a los menores. Yo creo que si ponemos de objetivo que nosotros queramos tener el dominio técnico de los entornos virtuales como los menores, creo que vamos perdidos. O sea, creo que es algo que no es imprescindible y que además ellos tienen más tiempo, más agilidad cognitiva, más interés, bueno, o sea, que las condiciones no nos dicen que eso es lo más viable. Quizá lo más importante y lo que tiene más efecto en la calidad de la ciberconvivencia es
que nosotros nos demos cuenta y tengamos el sentimiento de que somos competentes en ayudarlos y en acompañarlos en un mundo que ellos están más, pero lo que sí tenemos que hacer es que tenemos que comprender. Yo creo que la formación del profesorado tiene que ir en dos grandes líneas. Uno, comprender cuál es la complejidad, cómo las expectativas funcionan de manera diferente, cómo la interpretación de las intenciones del otro en la comunicación de los entornos virtuales es diferente. Como podríamos hacer muchas cosas más, ¿no? Pero por no alargarme, por una parte, comprender lo que ahí sucede y por qué interesa tanto y cómo se desarrollan los menores, los adolescentes, en ese entorno, en ese contexto, que no podemos equiparar a los demás, porque está constituido por empresas, con unas intenciones y muchísima gente trabajando para que potenciemos y nos relacionemos más y creamos que hay gente que nos comunica y en realidad, ¿verdad?, son los Big Data y cómo están haciendo todas las cosas para que a mí me lleguen unos mensajes. Por una parte eso, y por otra parte también darme cuenta como docente que soy competente para ayudarlos en cosas que ellos no se dan cuenta, que son, a mí me gusta decirle que son como un poco ingenuos, y es decir, ¿para qué van a querer escribir, mami? Yo no sé nadie, no pongas tus datos, ya, no, esa ingenuidad que tienen y los adultos le podemos ayudar. A que paren a pensar, a que vean cuáles son las posibles consecuencias de si tú subes esa foto, ¿para qué la subes? ¿Por qué la compartes? ¿Puede pasar algo? Es verdad que a veces, ¿verdad?, se les quedan así rayadillos, pero es importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que hay un mundo detrás de empresarial y a veces desgraciadamente casi terrorista, que con los algoritmos y con los mecanismos para sus propios beneficios están atravesando por la propia naturaleza de la comunicación digital, está atravesando, digamos, lo que es la aportación de la libertad humana, es decir, del niño que recibe o del maestro que tal. Pero yo quería hacer de nuevo una llamada a que la competencia del docente y su capacidad para regular, ayudar a regular la conducta de los niños, también la digital, se ha puesto ahora en evidencia en que puede el maestro asumir su propia competencia docente. La competencia docente para la convivencia no digital está basada, como tú y yo muy bien hemos ido descubriendo a través de estos trabajos, en la capacidad del docente de cuidar al niño. Como tú muy bien dijiste antes, de anticipar, de tener objetivos, de saber hacia dónde va cualquier actividad que se haga. Bien, ahora eso hay trasladarlo a la comunicación digital, para que, digamos, la competencia que ya tiene el docente, la seguridad personal que puede el docente dar a sus estudiantes, no se quiebre porque el docente sienta que él no es suficientemente rápido, suficientemente ágil con el dominio tecnológico. Y esta pandemia, al obligar a los docentes a ser ejecutivos en este dominio, es probable que esté estimulando a lo que se llama el desarrollo profesional, porque es un desarrollo profesional, el de los docentes, que ha vivido en la época digital y que en las facultades y en los lugares donde había que seguir formando, los maestros tienen que seguir formando y maestras, ha estado bastante ausente y bastante a la libertad de cada uno. Hay maestros súper competentes en el mundo digital y otros que no quieren ni oír hablar y otros que se comportan un poco como el vecino del quinto, que solamente se preocupa de hay que quitarle al niño el móvil o hay que darle el móvil, ¿no? Y ahora se están dando cuenta, creo que todos nos estamos dando cuenta, de que la formación de los maestros está exigiendo que articulen bien su propia competencia docente en general, su capacidad para cuidar, para proteger, para enseñar, para mostrar valores, para que cada niño desarrolle todas sus capacidades, también a través de los dispositivos digitales. También yo creo que la gente lo puede poner en la reforma ahora que hay de la profesión docente, ¿verdad? Que nos han mandado tantas líneas para poderlo hacer. Yo creo que es verdad que esto es uno de los focos fundamentales, no el más importante, pero sí claramente uno de los... Sí, posiblemente. Esto es como el lenguaje, es como si de golpe hubiéramos tomado conciencia de que desde hace 15 años ya muchos, ya todos, además hablamos otro idioma.
Y ahora resulta que en la escuela no se sabe ese idioma, que es un idioma general. Imaginar que ahora en este país si hubiéramos cambiado de idioma y no nos damos cuenta, y dice, ¿cómo me entiendo con ellos? ¿Cómo hago con la gente? Bien, en el fondo el mundo digital es una comunicación, es un idioma, ¿no? Y quizá, me parece interesante digamos, la tesitura que nos ha puesto Fernando, quizá la pandemia nos ha dado oportunidad. Y la otra oportunidad, como muy bien tú dices, es que estamos en una tesitura de modificación de la formación de docentes y que deberíamos de echarle un ratito también. No digo hoy, pero que otro día deberíamos de echarle un ratito, ¿eh? Es importante, Charo, disculpad. Precisamente Charo en el artículo hablabais ayer en el artículo de la empatía y la desconexión moral en la dinámica del acoso. Bueno, ¿qué factores preventivos se deben potenciar en el alumnado en relación con la ciberconvivencia? ¿Qué hacer desde los centros? Seguro que lo están preguntando en el chat y es una preocupación, aparte también de los programas. ¿Qué programas? Luego vamos a tener ejemplos, pero ¿qué diríais vosotras en el plano teórico? Como aludes a ese pequeño artículo divulgativo de carácter científico, de divulgación de investigaciones previas, que os he compartido, yo reflexionaré un poquito sobre esto y después voy a dejar a Rosario que se explaye sobre los programas, porque Rosario es mágica con sus programas, ¿no? En los programas. Pero yo quiero en este sentido decir que si antes hemos hablado mucho o un poquito de la dimensión de los docentes, si miramos en serio la dimensión de lo que yo he llamado tradicionalmente la estructura social de participación de los iguales, es decir, el complejo sistema de iguales, si bien hace algún tiempo ya teníamos buenas hipótesis sobre ese complejo sistema de iguales, cómo funciona y qué elementos del proceso de la comunicación y de la interacción son determinantes para la educación y la formación de los niños. Bueno, son determinantes porque ahí, en la relación con los iguales, cuando se fijan, se estructuran los valores, la conciencia moral, la sensibilidad moral, el respeto al otro, el cuidado del otro, y esto nos llevará a que los niños terminen convirtiendo su mente en una mente con una dimensión ciudadana. Bien, nosotros llevamos un tiempo investigando focalizadamente esto, y cuando investigamos focalizadamente esto nos encontramos con dos conceptos básicos. Uno, la empatía. La empatía está, todo el mundo habla de empatía. Ay, es que no tiene, fui a comprar naranjas y el frutero no tenía empatía, ¿vale? Se está exagerando con el concepto de empatía. Sin embargo, es muy importante que los docentes tengan muy claro qué es la empatía y cómo, en realidad, con un cierto nivel de empatía, nos vinculamos a los otros. O cuando no se practica esa empatía, nos separamos y podemos excluir. Pero hay otro que es complementario, absolutamente complementario con el anterior, que es la sensibilidad y el criterio y la conciencia moral. Que los dos, tanto empatía como sensibilidad moral, pueden tener una ruptura, pueden desarticularse. Y entonces tenemos lo que se llama la desconexión moral. La desconexión moral es, bueno, algo que se aprende, y se aprende a desconectar sentimiento y conocimiento, sentimiento, emoción y conducta. Bien, en las investigaciones que venimos haciendo nos hemos encontrado que están articuladas y que particularmente los niños, cuando se acostumbran a ser agresores o a agredir impunemente, y el concepto de bullying que ya todo el mundo lo conoce, bueno, se puede producir una fractura particularmente intensa en el mecanismo de empatía y de desconexión moral, ¿no? Esto lo tienen que saber los maestros, porque aquí dicho así teóricamente será así. En la práctica significa la vida de relación, tanto la vida de relación directa como la comunicación, ¿no? La empatía es esta sensibilidad que estamos teniendo para que yo, que soy una habladora impertinente, procuro decir, atención, atención, que tiene Rosario que intervenir, porque Rosario tiene
o asumo la pregunta de Fernando, ¿no? Bien, y esto está sucediendo, como decía antes Rosario, aquí en la pantalla, a través de la pantalla, ¿no? Bueno, espero que Rosario nos ilustre con cómo se hace. Yo intentando ser como más concreta, ¿no? Por contestar a Katy, ¿verdad? Que Katy decía que desconoce estrategias concretas. Yo me he escrito aquí unas cuantas cosas por intentar decir, aunque sabemos que en educación las recetas no sirven, ¿verdad? Que tenemos que adaptarnos a las circunstancias, pero quizá como cosas muy básicas que creo que debemos tener. Todos sabemos que decirle a un menor, bueno, no súper menor, ¿vale? Preadolescente y adolescente, que no hagan algo, no sirve, ¿vale? Efectivamente no sirve. Además, si le decimos que como es muy peligroso, hay veces que hasta le sube un poquito el interés por descubrir aquello que es de mayores, que por qué no lo puedo hacer. Y encima, con la ciberconvivencia, los adultos tenemos mucha menos autoridad. ¿Por qué? Porque es que yo no le puedo decir, a mí es que me dejó mi novio y entonces me puede, pero yo le digo, es que me echaron de un grupo de WhatsApp y dice, mamá, pero si en tu tiempo no había coches, ¿no? O no había casi que tele, eso que nos ven así. Entonces, una cosa importante, y aquí Fernando sabe, creo que tenemos que combinar iniciativas más de sensibilización, que los agentes externos, por ejemplo, el plan director, ¿vale? Que se coordina desde el Ministerio del Interior, que claramente impacta, van un día allí, ¿vale? Y les despertamos sobre, y esto es un delito, y esto es lo que te puede pasar, y esto, ¿no? Y levantamos la sensibilización. Eso está muy bien, pero solo y exclusivo vemos que luego no hay un gran impacto. Primero, hacemos sensibilización no solo a los menores. Yo le diría a cada equipo docente, o por lo menos así nosotros lo hicimos en el programa de Asegúrate, es yo voy y lo hago si me dejas, por lo menos, trabajar con alumnado, profesorado y familias. Tenemos que intentar ir a una en la sensibilización y en la comprensión de qué es lo mejor que podemos hacer. Sensibilización. Por otro lado, creo que tenemos que asumir que para que cambie el comportamiento, yo tengo que querer cambiar mi comportamiento. No porque un agente externo me diga no hagas eso, yo lo voy a dejar de hacer. Entonces, en algunos de los programas lo que hacemos es utilizar una metodología que lo que hacemos es que se potencie su capacidad de reflexión sobre y de toma consciente de decisiones sobre lo que hacen. La ciberconvivencia se nos ha hecho que damos cosas en un dedo, ¿no? Todo rápido, todo en un segundo. Pues contribuyamos a que comprendan que lo que hacemos cara a cara no nos vale literalmente igual para cuando lo hacemos de manera virtual y asumamos que una de las cosas es que incluso aunque yo me dé cuenta que no quiero hacer eso, ya lo he hecho cuando me he dado cuenta que no lo quiero hacer. Eso que decía Charo de la empatía, ¿verdad? Una cosa está clara, es que mientras que cara a cara yo veo por lo menos los indicios que el otro me da de que le estoy haciendo daño y sin embargo de manera virtual estoy bastante deshumanizado. ¿Por qué? Porque no veo, no tengo los mensajes del otro sobre lo que le estoy haciendo daño. Con lo cual trabajar, yo diría que esto, lo hablaba ayer con otra persona, esto no es un maratón, un sprint, ¿verdad? Esto es una cosa que tiene que ser más continuada. Entonces, momentos de sensibilización grande y decir, esta es la prioridad del centro sobre lo que vamos a hacer y asumir progresivamente lo que vamos a poder mantener en el tiempo. No generar expectativas que luego no vamos a poder cubrir. No diciéndole lo que tienen que hacer, sino poniéndoles situaciones de la vida cotidiana. Hay un montón de asociaciones, un montón de recursos que hay del ENCIBI, de pantalla amiga, de un montón de gente que nos está aportando recursos, vídeos, materiales para que puedan discutir ellos sobre si eso está bien, qué le puede pasar a esa persona, no sobre su experiencia. No empecemos sobre su experiencia, que es su intimidad. Primero empecemos a que se pongan a debatir por qué eso se hace, por qué no lo hace, cuáles son las razones de las que se tendría que poner, cuáles que no las podrías poner, y eso es quizá también importante. Yo